Bueno, pero vamos a hablar del maestro de América, don Domingo Faustino Sarmiento. Tantas facetas, ¿no? Tantas cosas que de hablar de Sarmiento, ¿no? Hablaba, por ejemplo, lo hablábamos con Hernán Brienza, que vino la otra vez a presentar un libro sobre la mano derecha de Eva Perón, un sindicalista que partió de Hatcher, vivió en Buenos Aires y se convirtió en titular de la CGT. Que era quien le reclamaba al general que siempre que tuviera, que aquí falta alguien en el acto, le decía cuando el balcón, y falta que llegue Eva, el que más proponía a Eva Perón como candidata a vicepresidenta. Había las razones para que se haya no pudiera, eso, pero, ¿no? pero qué bueno que se recuperó ese personaje, ¿no? Además hay fotos, como ustedes lo han mostrado, de él, ¿no? Sí. Junto a los dos. Y ahí él nos decía, si Sarmiento se levantara, ¿qué diría? Porque la pregunta fue ¿qué diría Sarmiento de Milei? Había habido otro también personaje histórico que él dijo que no hubiera coincidido con las políticas de Javier Milei. Y él dijo Sarmiento no hubiese sido mileísta. A raíz de, bueno, de una serie de hechos de sus gobiernos, de sus políticas, de la educación pública, fundamentalmente pública. Y entre otras lo que acabamos de ver de la universidad, ¿no? Y de las universidades y demás. Sí. Pero bueno, hay siempre facetas, siempre estamos descubriendo un nuevo Sarmiento. Y bueno, hoy hablamos de la vitivinicultura, ¿puede ser? De cómo estamos hoy parados a partir de... Claro, fíjate que lo del Malbec, hay distintas versiones y en ninguna parte hay ningún documento que diga Sarmiento trajo el Malbec, pero es verdad, o sea, él estuvo en una cena en París durante su viaje a Europa, de pronto le sirven un vino, pregunta de qué variedad es, le dijeron Malbec y pidió cepas, hay cepas, y bueno, las trajo a su país, entró por Mendoza, entonces cuando se inaugura la Quinta Agronómica de Mendoza, que se llamó así, lo que hoy también en San Juan es la Escuela de Enología, y bueno, y comienza la plantación de Malbec, que trascendió en aquel momento como una gran variedad, pero que luego se perdió un poquito hasta que lo toma este auge tan importante hoy. Los sanjuaninos nos destacamos también por decir que el Malbec y el Syrah son nuestras mejores variedades de uva y de vino. Y Sarmiento se dio cuenta en aquel momento, no porque era un habitual bebedor, porque no está escrito en ninguna parte que haya sido, pero sí evidentemente conocía, y en ese momento estaban tomando un vino que quien iba a decir luego iba a ser la variedad reina en nuestro país, ¿no? Y en la actualidad, bueno, se va multiplicando permanentemente las extensiones de viñedos con esta variedad. Y fíjate que no solo por esta cepa que trajo, sino porque, bueno, se dio cuenta que la región de Cuyo era muy importante en este campo, crea la Quinta Agronómica y en San Juan también. Y esa escuela de enología que nació donde hoy es la Plaza La Prida, ¿no? Es decir, frente a la Escuela Normal Sarmiento. Luego se traslada y termina finalmente en este lugar tan amplio que se le consiguió, que luego, por esas cosas de la historia, un gobierno decidió pedirle a la Escuela de Enología que le prestara instalaciones y quedó para siempre, ¿no es cierto? Como es la Casa de Gobierno hoy dentro de las edificaciones de la Escuela de Enología. Pero creo que Sarmiento, fíjate que en otro aspecto de la vitivinicultura y de la producción, supo, cuando él apuró ampliar los trenes a nuestra provincia, digamos al resto del país y al interior y a Cuyo, cuando ya fue presidente en 1868, ya venía Mitre, ¿no es cierto?, la presidencia de Mitre había inaugurado los trenes, y luego se fueron multiplicando permanentemente, pero él aceleró las líneas, creo que lo hablamos en alguna ocasión aquí, con el fin de que un día ya tenía que ser, los sanjuaninos pudiesen vender mejor los productos, no solo la uva, sino también toda la demás producción agrícola. ¿Y por qué? Porque hasta ese momento, hasta la llegada del tren en 1885, perdón, aquel mes de abril, ¿te acuerdas? De 1885, hasta ese momento venían de Buenos Aires, ¿no es cierto?, españoles o
o porteños a buscar los productos y se pagaban a cualquier precio, lo que se les daba la gana a ellos. Entonces, a partir de ahora, llevarlos a... Ese fue un poco el objetivo de Sarmiento también, uno de los objetivos importantes para la llegada del tren. Que vinieran aquí, compraran y bueno, no que vinieran, sino que ahora se trasladaran los productos a Buenos Aires y se pidieran los precios que corresponden. No sé si quieres que digamos algo más del tema de la vitivinicultura. Después está otro tema, sí. Sí, no, y otro de los temas que lo estábamos hablando allí fuera de aire, en el corte, que tenía que ver con el asteroide. Claro, el asteroide. Contame un poquito de eso. Claro, de pronto Sarmiento aparece en el cielo, pero de otra manera. Supongo que está en el cielo Sarmiento, ¿no es cierto?, según los creyentes. Es un cuerpo celeste, ¿no es cierto?, llamado asteroide porque son planetas menores y que lleva el número 1920, pero se le dio el nombre porque es el número 1920 de asteroide, se le dio el nombre de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Por qué? En 1971, como un homenaje desde San Juan, desde el Observatorio Astronómico, pero fíjate que no fue solamente una idea de un sanjuanino, sino también de James Gibson y Carlos Ulrico Chesco, que hoy se llama así el Observatorio Astronómico, uno de los observatorios astronómicos de la Universidad Nacional, Carlos Ulrico Chesco, y que fue director de este observatorio durante mucho tiempo. Normalmente tiene nombres, hay nombres. Eva Perón tiene un asteroide también. Son asteroides que siguen en el espacio, no son asteroides que hayan caído. No, son asteroides siguen vigentes, por supuesto. Están perfectamente identificados y bueno, efectivamente. Cada tanto. No sé que hay un tercero que ahora se me va, pero hay un asteroide Eva Perón, un asteroide Domingo Faustino, un tercero digo argentino, un asteroide Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, creyeron que Sarmiento había creado el primer observatorio astronómico de la Argentina en Córdoba, no olvidemos. Es decir, esas cosas de Sarmiento, ¿te das cuenta? Un visionario en muchos sentidos. Claro. Vos acá lo mencionaste en lo astronómico, lo mencionaste también en lo que estaba vinculado a la vitivinicultura, bueno, reconocido también a nivel minería, era como multifacético. Claro, porque él veía en el extranjero, fueron muy importantes los viajes de él, porque ahí aprendió, ¿no es cierto? Chile fue importante también. No te digo nada en el tema minero, que ellos ya venían de tiempo avanzando. Claro. Pero, por ejemplo, el caso del observatorio, del observatorio astronómico, o de este planeta que estamos hablando, de este planeta menor, un asteroide. Cuando fue presidente, él dice, tenemos que crear un observatorio en este país. Y Mitre le había sugerido que lo pusiera en Buenos Aires. Dice, no, lo vamos a llevar a Córdoba, lo vamos a hacer en Córdoba. Porque Córdoba es el centro del país describió como un lugar ideal para eso, que fueran del resto del país allí los que quisieran investigar, y así como también creó el Museo de la Ciencia en Córdoba, ¿no? Y en homenaje a esa idea de Sarmiento, al primer observatorio astronómico del país, le pusieron este nombre, ¿no? Creyeron que se lo merecía. Y aunque fue en 1971, fíjate vos, o sea, no hace mucho, digamos, para lo que son las fechas de personajes que son del siglo XIX, el 11 de noviembre del 71. Y yo creo que se conoce poco este dato, es lindo saberlo, si no lo sabes no te va a pasar nada, pero pero es bueno saberlo. Pero no es conocido, es un dato que no es conocido. Claro, pero sobre todo porque por esa idea original de Sarmiento, pensar entre 1868 y 1874, que fue la presidencia, en un observatorio, cuando había tantas cosas. Tanto por hacer. Tanto por hacer. Pero bueno, ya tenían las escuelas, las 800 escuelas nuevas, tenía la ampliación del tren, ¿no es cierto? Y fíjate que en Tucumán, también Sarmiento hizo cuando fue presidente, hizo una reunión de gobernadores, de jefes de provincia, y allí se discutieron las necesidades del país, y recuerdo que lo primero que se discutió fue quién hacía las empanadas más ricas. Entonces los tucumanos siempre dicen que son las mejores empanadas del país. Bueno, es muy curioso ese dato, lindo contarlo hoy porque estaban en Tucumán y por lo tanto se estaba comiendo empanadas tucumanas, ¿no es cierto? Y Sarmiento, cuando llega la hora de hablar, dice, no, pero son mejores las sanjuaninas.
Y escuchó a cada gobernador, fue una mesa larga en el centro de Tucumán, en la capital, una mesa larga donde él escuchó. Curioso, fíjate, vos no se había dado en otros presidentes antes, bueno, había un solo presidente, pero ni siquiera después. Sí. Se ha dado lo que hoy es común. Estamos hablando ahora de que el presidente Milei va a recibir a los gobernadores, o algunos, no todos, pero en aquel momento fue una innovación también de Sarmiento, y no lo hizo en Buenos Aires, lo podría haber hecho en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. Porque siempre tenía como presidente también la idea de ir hacia el interior. Él era unitario, pero el concepto de federal lo tenía clarísimo. Es decir, ¿por qué no era federal? Y bueno, porque el federalismo estaba identificado por un hombre que él combatía, como era Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto?, por sus particularidades, que no sería el momento, o bueno, en otro momento lo podemos comentar, pero era un hombre que tenía un sentido federal. Fíjate vos, si no hubiera hecho esto en Córdoba, que de Córdoba él había tenido un mal recuerdo. Él dice los primeros recuerdos que tiene de Córdoba es que cuando fue a rendir a Córdoba porque iba a ser sacerdote, y un poco guiado por su madre, que era muy común en aquella época, ¿no es cierto? Resulta que le salió, no entró, salió mal. Entonces, sin embargo, después pensó con mucho más altura, con mucho más futuro, y dijo, no, en Córdoba vamos a hacer esto. Y desde Tucumán tuvo aquella reunión inolvidable que bueno, que está por ahí en los libros, y que dice que los gobernadores se fueron contentos porque el presidente había escuchado sus principales inquietudes, necesidades, que eran tantas, ¿no es cierto?, para la época, y que bueno, lo de las empanadas que yo conté es una anécdota que llegó a trascender, porque hasta el día de hoy los tucumanos, yo veo por ahí algún medio federal, alguna radio federal, cuando por ahí se pelean por el tema de las empanadas. Se pelean por el tema de las salteñas, las tucumanas, las sanjuaninas. Y bueno, y él no se detuvo a la hora de expresarse, como era un hombre que se expresaba nunca con un insulto, ¿no es cierto? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se quieren hacer comparaciones, sino con expresiones. Claro, con expresiones duras, hirientes, a veces, sí, fuertes, pero nunca con un insulto. Con odio al insulto. Sí. Exacto. Claro, y si me permitís, hay un detalle, fíjate vos que la casa donde él muere hoy, un día como hoy, ¿no es cierto? ¿Se conserva en Paraguay? En Paraguay se conserva, pero vos sabés que era una escuela que en la época del presidente Macri no sé qué pasó, que se eliminó la escuela por orden del Ministerio de Educación de nuestro país. Ah, sí. Es decir, me acuerdo de esa información. Era para argentinos, pero también hasta hace, bueno, ¿cuándo fue? En el año 2016, por ahí. 17, fue muy curioso porque no hubo, yo me acuerdo, en ese momento era senadora por San Juan Cristina López, y hizo una presentación en el Senado para protestar, digamos, para tenía que conservarse como un patrimonio histórico. Sí, se conserva, pero no como la escuela que era de Argentina, ¿me entendés? Que llevaba el nombre de Sarmiento. Es decir, no lo pueden tirar abajo porque, bueno, sería ya una cosa muy repudiable. Pero, bueno, por suerte también él habló siempre muy bien porque viste que el revisionismo histórico ha como criticado mucho la figura de Sarmiento en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Y cuando uno analiza o estudia más su obra, te das cuenta que vos podés poner en la balanza, y que sí hay algunas cosas a lo mejor en los que, no sé si por la época o no, vos podés cuestionarlo. Pero claro, yo creo que la balanza se inclina a favor de... Sí, se inclina a favor de Sarmiento, pero los historiadores porteños todavía no se enteran, me parece a mí. Yo creo que los sanjuaninos tenemos una deuda, o sí, llamémosle así, una idea de que no hemos hecho lo suficiente para hacer conocer a Sarmiento. Sí. Fíjate que hay un proyecto ahora de declarar, por ejemplo, no a San Juan, sino al 11 de septiembre, feriado nacional. Ya hay un proyecto en diputados de la Nación,
pienso que esta vez van a dar, ¿no es cierto? Sí, hace mucho que se viene intentando. Sí. Salta lo consiguió con Güemes, ¿por qué no lo vamos a conseguir? Exactamente, no, bueno, siempre faltaban unos votos. Margarita Ferrá de Bartolo lo presentó 3 años, pero curiosamente la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación en aquel momento era la doctora Adriana Puigros, que es una mujer muy capaz, muy un referente en educación. Un gran referente, pero vino a la casa de Sarmiento, ojo, yo recuerdo que vino a la casa de Sarmiento, pero bueno, estuvo, no habló mucho, pero ella tenía un concepto relacionado con con su condición de unitario, ¿no es cierto? Habría que ampliar todo esto, pero evidentemente tenemos una labor que hacer los sanjuaninos de sí, se desconoce mucho de la obra de Sarmiento, se quedan en la... a mí el ministro de Educación, un par de frases que hubo acá no hace mucho, me decía que en las reuniones del Consejo Federal de Educación siempre había algún ministro de Neuquén, de Salta, de algún lugar, que decía, yo quiero mucho a los sanjuaninos, pero no me hables de Sarmiento. Y eso, ¿por qué? Por tonterías de las formas, a lo mejor, de Sarmiento, cuando hablaba de los gauchos, que fíjate que él no era de arrepentirse tampoco, no tenía un ego grande. Pero por ejemplo acá Hernán Brienza cuando vino, que hablábamos de, dijo que Sarmiento estaba muy en contra de la distribución de tierras que había planteado Roca, por ejemplo, que él quería entregarle a los gauchos hectáreas para que la pudieran cultivar, y eso es casi una reforma agraria, ¿no? Claro, a pesar de lo que llegó a decir de los gauchos, fíjate que su presidencia, el lema, que es muy poco conocido, es la presidencia de los gauchos, qué curioso. Claro. Entonces, él lo que quería era que se trabajara. Venía de Estados Unidos, no del Estados Unidos que conocemos hoy, extravagante, poderoso, no sé, permanentemente invasivo. No era el imperio que es hoy. Era un país que crecía muy rápidamente y eso es lo que quería para el país. Entonces él traía esas ideas y bueno, intentó durante sus 6 años, fueron 6 años, hoy creer en una presidencia de 6 años, bueno, no son de 6 años, son 4, pero no es fácil. Sin embargo, tuvo 6 años donde no ha tenido observaciones que, imagínate en esas épocas, podría haber tenido a lo mejor un golpe de Estado, si bien el país se acababa de ordenar. Censo, o sea, todos ferrocarriles, por donde mires, minería, agricultura. A más inestabilidad. Sí, mucho más inestabilidad, efectivamente. Mucho más inestabilidad. Sin embargo, él logró, porque tenía ese conocimiento, primero de estar en Chile y luego de su paso por Estados Unidos y Europa. Quiero adelantarte que esta noche va a haber un programa en Canal 13 sobre el estado calamitoso del espacio de las ideas no se matan en Sonda. Sí, porque la verdad que ha habido un olvido municipal, porque depende de la municipalidad. ¿De Rivadavia? De Sonda. No, porque hay que acordarse que si bien del lado de Rivadavia hay una placa que dice las ideas no se matan, eso fue un intendente de Rivadavia que lo hizo. Sí, viste, porque genera confusión, porque está la vueltita cuando vos te vas yendo a Sonda, pasando el Jardín de los Poetas, un poco más adelante. Exacto. Donde está el monumento de ciclistas, ahí. Hay que dar la vuelta y vos vas a ver 3 pilares que representan los 3 pilares del Estado, digamos así, que es lo que él ha participado. Y y hay un... Y ese es el lugar exacto donde se escribió. Exacto, sí. Claro, bueno, si hubo un árbol que terminó secándose también porque el abandono viene de mucho tiempo, que es donde dicen que Sarmiento, dice la leyenda que Sarmiento ató el caballo ahí, ¿no? En su caballo. El caballo ahí y escribió sí, porque eran los baños de Sonda, fue la primera parada que hicieron desde la casa de acá del centro allí, ¿no? De Carrascal, el centro de Carrascal, digamos. Sí. Bueno, sí. ¿Te quedó? No. Bueno. Pero sería lindo, hablando de Carrascal, que a alguien se le ocurriera tratar de definir cuál era el límite del barrio. Sí, estaría bueno eso también. Porque eso Carrascal no es nada más la peatonal, esa cotita que hay en la casa. Es más que era un poco más grande. Sí. Bueno, Luis, muchas gracias. Te cuento una anécdota de Sarmiento. Dice que iba caminando por lo que hoy sería la Libertador en enero. Sí. 40 grados. Mucho calor. Entonces se para una señora y le dice, ¿y qué me cuenta de la calor, don Domingo? Que es masculina, mija.
Sí. ¿Te acuerdas? Sí, es conocida. Sí, es Sí, conocida alguna vez lo frase. escuché, ¿verdad? Muchas gracias, Luis, por tu Gracias. tiempo y por toda la información que viniste a compartir con nosotros. Gracias. Pausa. No, nos vamos, la 1 pasada No, ya, ¿en las serio? 3 estamos cerrando No, el pero programa yo pensé del que nos día quedaba por lo de menos hoy. media hora más de No, programa. No, Se me nos- pasó volando el tiempo. Nos encontramos ya recién mañana para cerrar la semana, como todos los días a partir de las 11. Bueno, muy bien, será hasta mañana entonces. Gracias por acompañarnos. Sigan ustedes siempre con sintonía de Canal 13, nuestro primer canal de noticias. Adiós, hasta mañana.